Durante los trabajos de septiembre del 2012 en la FES Acatlán, en una entrevista el doctor Manuel Martín Serrano nos explica la idea central de su obra, La mediación social. La mediación social es un libro escrito de 1969 a 1975, entre la Revolución de Mayo y el comienzo de la crisis económica en las sociedades de consumo de masas, escribe el autor. Se publica por primera vez en 1977 y ha tenido sucesivas ediciones. Con motivo de los 40 años de su aparición, en 2008 sale una nueva edición con un prólogo, donde el propio autor revisa y valora los aportes de este trabajo fundamental. La mediación es una actividad que existe y que ha existido desde que las organizaciones sociales tratan de establecer procedimientos para conseguir coordinar la acción social de sus miembros, de sus componentes, con las características que tienen esas organizaciones familiares, laborales, políticas, etcétera, recurriendo al uso de la información. Por lo tanto, el término mediación tiene su justificación porque hace referencia a las actuaciones en las que se coordine información, acción social y organización. Cuando se va conociendo mejor la importancia que tiene la comunicación en esas políticas mediadoras, pues a partir de ese momento la mediación comunicativa se constituye en una forma muy importante y en ocasiones la forma institucionalizada de operar con las mediaciones sociales, que es lo que ocurre en nuestra época. Aún más, a medida que las sociedades se hacen más complejas y que aumentan consecuentemente las dificultades para coordinar la acción social, y en la misma medida en la que las organizaciones sociales son cada vez más complicadas y abarcan a más poblaciones, hace falta el recurso a la mediación para asegurar unos niveles suficientes de reproducción social, para garantizar la reproducción social, que en última instancia es el objetivo de las políticas mediadoras. En esta época que se ha venido a llamar globalizada, la mediación social se ha constituido en la forma más importante de garantizar la reproducción social. Y a las actividades mediadoras están destinadas un volumen importante de recursos profesionales. Por ejemplo, quienes se dedican directamente o indirectamente a actividades mediadoras, naturalmente los que se calificamos como mediadores sociales, pero quienes tienen prácticas mediadoras, que son los comunicadores profesionales, por ejemplo, pero también psicólogos, sociólogos, todas aquellas personas que tratan de alguna manera de ajustar lo que las personas hacen a título individual y colectivo con lo que se requiere para que esas sociedades funcionen en los contextos de las organizaciones a las que esas personas pertenezcan, en sus organizaciones primarias, familiares, vecinales, etcétera, y también los distintos grupos de los que formen parte, grupos profesionales, etcétera. Además de esas actividades específicamente mediadoras, hay todo un repertorio de productos que están vinculados a la mediación y a las actividades de mediación. Es decir, que la mediación social, además de ser una actividad orientada a la reproducción de las sociedades, también es una actividad económica a la que están destinadas recursos comunicativos inmensos.
La literatura que está orientada a que la gente resuelva sus problemas tiene que ver con comunicación, pero en última instancia los prosas y otro tipo de elementos que también intervienen en esa interacción forman parte de ese gigantesco mecanismo socioeconómico que es la mediación. La mediación social ha estado en el origen de una serie de trabajos sobre mediaciones, en las cuales otros estudiosos proponen sus propios planteamientos y objetos de estudio. El campo mediación, comunicación, cultura, identidades, que comenzó el Dr. Martín Serrano, se ha desarrollado también en Latinoamérica, donde se han realizado los trabajos más importantes sobre mediación y recepción. En Europa, los análisis de las mediaciones se han aplicado sobre todo a las dinámicas de la producción y reproducción de las representaciones y mentalidades, de los sistemas de comunicación o de las formaciones sociales. El análisis de estas mediaciones comunicativas en la sociedad actual tiene mucha importancia, porque está garantizando un funcionamiento de las formas de reproducción social y de control social que hasta ahora no era posible. Nuestras sociedades globalizadas se caracterizan porque los conflictos sociales generados por las grandes crisis periódicas, crisis económicas y crisis políticas, son el estado permanente en el que viven las comunidades. Entonces, la función que en este momento principal cumple la mediación es asegurar que las personas estén en condiciones de vivir en una permanente situación de crisis. Con lo cual, esas actividades mediadoras están relacionando los conflictos sociales objetivos con el reajuste, con la reconversión de las características de las identidades de las personas y de las relaciones entre ellas. De hecho, explicado en términos más sencillos, las mediaciones sociales están ahora teniendo una función que hasta ahora no era tan manifiesta, que es convertir los conflictos sociales objetivos en conflictos interpersonales. La gente se queda sin trabajo, por ejemplo. Se ha quedado sin trabajo por crisis que tienen que ver con dinámicas socioeconómicas. Las personas a lo mejor no son capaces de entender. Se les da a entender cuáles son esos factores macroeconómicos, macrosociales, que hacen que se hayan quedado sin trabajo. Pero esas transferencias llevan a análisis en los cuales la persona se quedó de trabajo porque era floja o porque no tuvo la adecuada formación o porque no fue suficientemente ayudado por si es un hombre por su mujer o si es una mujer por su hombre. Con lo cual, en los conflictos que pueda haber en la pareja, en los conflictos que pueda haber en el contexto de la familia, ahí se están reproduciendo, transfiriendo y volcando esas tensiones que existen a nivel curativo. Esa es una de las funciones que tiene la mediación en nuestro contexto, por lo tanto, es muy importante entender cómo funcionan y no olvidar las funciones macrosociológicas que la mediación tiene con la reproducción social. Y eso yo creo que es la perspectiva en la que ahora nos podemos situar para comprender cómo se están transformando las mediaciones sociales. La mediación social ha resultado una obra importantísima para poder comprender los procesos de control en las sociedades contemporáneas.